Gracias por seguirnos a través del foro El Abogado en Casa. Nuestros especialistas, licenciado Higinio Gonzalo Méndez Mujía y el licenciado Mariano Ábalos Méndez, te esperan todos los lunes para abordar todo tipo de asunto legal. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, querido público de Anime Radio, de TV Radio Global y de Radio Intercultural en el 103.1 en FM. Me da muchísimo gusto saludarlos, pero verdaderamente estoy contento, gustoso, porque estamos en este día número 4 de 2021 y es un gusto estar saludándolos nuevamente y darle continuidad a este gran proyecto del foro El Abogado en Casa, que emana, se origina a partir de la pandemia, a partir de que no tenemos la oportunidad de tener los desplazamientos normales en los juzgados o en ocasiones en los despachos de nuestros abogados de cabecera, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en ese ánimo vamos a darle continuidad. Este es el primer programa de 2021. Y bueno, Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI les da la bienvenida, les agradece infinitamente a todos los que han hecho posible el trabajo, a los fundadores de este gran proyecto. Y bueno, como inicio de año vamos a abrir este proyecto, esta plática de manera elegante, de gala, porque tenemos un gran ponente. Esta tarde nos va a acompañar el doctor en juicios orales, José Bernardino Pérez Rodríguez. Y bueno, pues le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Excelente tarde. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Aquí a sus órdenes y con el gusto de escucharle. No, más a mí me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros en este espacio virtual, pero sobre todo más gusto me da escucharlo, escuchar sus saberes, sus conocimientos, su amplia experiencia, porque en esta tarde va a hacer favor de darnos un panorama muy general sobre el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es una temática para algunos nueva, para algunos ya muy transitada, para algunos otros definitivamente desconocida, pero que en esta tarde, en voz de usted, con sus palabras, con esa habilidad, con ese didactismo que lo caracteriza, pues vamos a escucharlo, vamos a entender qué son los mecanismos de solución de controversias, cuáles son los elementos jurídicos, los ordenamientos legales, cómo debe de entenderse por la parte ciudadana, que es lo que a Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI nos interesa, que los ciudadanos, la gente, los comprenda y en su momento haga uso de ellos. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida, doctor, y bueno, pues vamos a escucharlo atentamente. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a su audiencia, a todo el público que lo escucha. Y quiero dar un reconocimiento público, señor, a usted, precisamente al doctor Darío Cárcamo Calderón. ¿Por qué? Porque es una persona que se ha preocupado, siempre está preocupada por la situación social que nos aqueja a todos. Y lo más importante, por ejemplo, es dar oportunidad a estos espacios públicos gratuitos, que es lo más importante, donde todo el ciudadano, los estudiantes o incluso los abogados tengan esa oportunidad, ¿verdad? Porque me han antecedido el año pasado con atención. Seguí sus transmisiones, señor, y han transmitido jueces, mis maestros, y eso me da mucho gusto. Gente con mucha experiencia, gente que inició el sistema de justicia penal acusatorio en Puebla
y es importante, o sea, tener calidad y pues de forma gratuita. Es de reconocerle, señor, esa, pues ese interés social que tiene usted. Y como lo he dicho, y vaya, si en muchas ocasiones, incluso en los medios de comunicación, me dirijo a usted como doctor, es porque usted me ha demostrado, ha usted demostrado con hechos, tiene usted 2 licenciaturas, una maestría, un doctorado, y eso, recuerde que le comentaban algún día, es usted mi mentor para que yo me forje, me siga esforzando y preparando día a día. Entonces, de verdad le agradezco esta oportunidad, señor. Agradezco al Foro de Abogados en Casa, a la Red Jurídica de Abogados de la República Mexicana, a Fortalecimiento Ciudadano, que es nuestra asociación civil siglo XXI, con mucho gusto. Y pues, sin más, porras, porque mucha gente dirá que son porras, pero yo creo que a veces vale la pena dar un reconocimiento público a quien se lo merece. Honor a quien honor merece, señor, y mis respetos y mi reconocimiento para usted. Y es por ello que con mucho gusto, digo, gracias a su apoyo, estoy donde estoy y se me ha dado la oportunidad de pues tener un poco de práctica, que es lo más importante. A veces lo importante no es estudiar, sino también practicarlo, ponerlo en la práctica, que eso llega a complementar nuestra formación como personas. Y bien, como usted lo había comentado, los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿sí? Es una forma de darle una terminología. Voy a irme un poco al génesis, hablar de lo que fue la reforma de la Constitución, ¿sí? Que recordemos que la Constitución se reformó en el año 2008. Primero se dio una reforma recordemos, en seguridad nacional, ¿sí? Por la lucha del Estado mexicano contra los cárteles que aquejaban ya nuestro país. Y después, en consecuencia, después del famoso Plan Mérida, perdón, y algunos otros planes que se aplicaron en nuestro país. Bueno, esto vino dando que se tenía que reformar forzosamente el sistema penal y así también el sistema penitenciario. Esas son las 3 reformas que sufrieron, que se dieron en nuestro país, esto dado a esta reforma en seguridad nacional. Y bueno, dentro de las reformas en el sistema penal, nos vamos a abocar ya en materia penal, hubo una reforma muy importante, hubo una reforma al artículo, bueno, al primero constitucional, pero también se dio una reforma al artículo 20. Y en el artículo 20 constitucional se dividió en 3 apartados, apartado A, B y C. Pero en el primer apartado nos habla respecto del proceso. Dice que, voy a leer un poquito, ¿esto con qué intención? Lo he comentado en algunas cátedras que me han dado la oportunidad de exponer, y mis maestros nos decían que quien leía y quien memorizaba eran los leguleyos, pero que los abogados interpretamos. Quiero decirles algo así como un dato personal. Yo les sugiero, sí tenemos que memorizar. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento, tenemos que citar las palabras textuales de la Constitución. No podemos nosotros citar algunos latinismos, o a veces le ponemos muchos, término coloquial, le ponemos mucha crema a nuestro pan. No. Tenemos que utilizar términos que establece la Constitución. No podemos utilizar otras palabras ni adornos, ni frases, ¿verdad? Complejas. ¿Por qué? Porque debe ser un lenguaje que se entienda. Es decir, nosotros cuando entramos a una audiencia, estamos con nuestro representado, ¿verdad? Que en este caso puede ser el imputado, ¿verdad? Estamos ante una víctima, estamos ante un ministerio público, y el lenguaje que tenemos que utilizar
debe ser comprensible. La víctima debe de comprender qué es lo que se está desarrollando en la audiencia. El imputado o indiciado tendrá que conocer y entender qué es lo que se está llevando, cuál es el procedimiento que se está llevando. Incluso los juzgadores, que son altamente garantistas, son gente muy conocedora, incluso se dirigen al imputado o al indiciado y le preguntan, ¿entendió usted? ¿Comprendió usted lo que estamos, de lo que se está hablando? Y entonces esa es la oportunidad que tienen los representados, las personas que el Estado está obligado a hacer un trámite sencillo, digerible. Entonces, estamos obligados a que forzosamente a utilizar lo que plasma la ley. Y es por ello que me voy a referir al artículo 20 constitucional en el apartado A, que habla respecto del proceso penal y dice que el proceso penal será acusatorio y oral, simple y tajante. Solamente es acusatorio y oral, ¿sí? Y dice que en la fracción primera, dice, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es una forma de que engloba de forma general, ¿sí? Este sistema nos engloba todo, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que nosotros recordemos en el sistema, venimos de un sistema inquisitivo mixto. ¿A qué se refería lo del sistema inquisitivo mixto? A que había muchos expedientes, un gran cúmulo, no sé, los abogados que litigan, los compañeros abogados que litigan, que a veces nos tocaba, por ejemplo, ya a final de año nos tocaba el expediente 2456. Imagínense un juzgador atender 2556 asuntos. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que al último digan, ¿sabe qué? La víctima dice, fue un trámite de 3 años, fue un trámite de 4 años, fue un trámite de, pues ya no de tantos años, de 1 año. ¿Sabe qué? Yo ya no quiero nada. He dado tantas vueltas que yo prefiero que se pierda. Ya no quiero nada, es más, no quiero saber nada. Y el Estado y el gasto que representa llevar un asunto ante un tribunal. Uno solo. Entonces, uno solo. Ahora multiplicado por todos los que están privados de su libertad, e incluso de manera ilegal, de manera arbitraria, violando sus derechos humanos. Así es, entonces es correcto, señor. Entonces, es por eso que, bueno, en este sistema nos dan un descongestionamiento, una aceleración, una forma de agilizar el proceso. Y no con ello existe a veces la duda de que, por ejemplo, a veces nosotros como abogados o como licenciados en Derecho, el cliente nos dice, o nosotros le proponemos, señor, vamos a buscar un acuerdo reparatorio. Vamos a buscar una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado. ¿Y qué es lo que dice el cliente? Yo soy inocente, abogado. A mí no me importa el tiempo. Usted, lúchele. Quiero, típico. ¿Sabe qué? Yo quiero ir al juzgado y quiero carearme. Quiero carearme con el que dice que yo le hice daño. Entonces, nos falta un poco tenemos desconocimiento de la ley, porque la ley es muy clara. ¿A qué me refiero? A que si hablamos nosotros de un acuerdo reparatorio, que es una de las formas de terminación anticipada del proceso, una solución alterna, el acuerdo reparatorio, si hablamos de una suspensión condicional del proceso, lo extraordinario de esto, doctor, ¿cuál es el resultado? Que si se cumple,
si se cumplen el acuerdo, si se cumplen las condiciones, se extingue la acción penal. Claro. Entonces, es decir, la persona queda sin antecedentes penales y no precisamente porque se haya declarado culpable. ¿Sí? ¿A qué quiero llevarlo? A lo siguiente, en que el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, que son soluciones alternas de solución y forman determinación anticipada de controversias, en las dos primeras, se extingue la acción penal. Es decir, nuestro representado queda sin antecedentes penales. Donde sí ya no, nos han dicho los maestros, los conocedores, es en el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, ahí sí, lamentablemente, tiene que una de las características o de los requisitos sine qua non que pide es que se acepte la responsabilidad. Entonces, ahí sí, lamentablemente, en el procedimiento abreviado, sí sale con una sentencia, pues condenatoria, acepta la responsabilidad, pero lo interesante de ello es que hace una negociación de la sanción, ¿sí? Y bien, para más o menos vamos a iniciar, ¿sí? Quise hacer así como que algo general, nos vamos a lo particular para que quede comprendido. Y quienes estén en casa y tengan a la mano un Código Nacional de Procedimientos Penales, yo los invito que vayamos al artículo 184, 183 del Código Nacional y encontramos el libro segundo del procedimiento y dice título 1, soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Y vamos a encontrar en el artículo 184 y nos dice a la letra, dice, son formas de soluciones alternas del procedimiento. Fracción primera, el acuerdo reparatorio. Fracción segunda, la suspensión condicional del proceso. Y como forma de terminación anticipada del proceso, en el artículo 185 tenemos al procedimiento abreviado. Bien, vamos a iniciar con el acuerdo reparatorio y nos decía un gran maestro, decía, la ley, hablaba siempre del espíritu de la ley y decía, la ley nos lleva de la mano. Claro. Y es tan sencillo como leer del artículo, para comprender el acuerdo reparatorio, nada más es de leer del artículo 186 al artículo 190. Y con eso comprenderemos, nos va explicando el paso a paso. Y vamos a verlo. Los invito. Dice, artículo 186, acuerdo reparatorio. Y nos dice la definición. Dice, los acuerdos reparatorios son entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o juez de control y cumplidos en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Lo que hace un rato comentábamos. Si uno cumple ese acuerdo, se extingue la acción penal. Es tan sencillo. Si dice muy claro, aprobados porque el Ministerio Público, ¿cuándo va a suceder esto? Desde que nosotros presentamos una noticia criminal, la noticia criminal, que es poner de conocimiento de una autoridad de un hecho con apariencia de delito. Desde que nosotros presentamos la noticia criminal, el Ministerio Público, conocedor experto del sistema, si encuadra para un acuerdo reparatorio, él enviará nuestra carpeta de investigación a los medios alternativos de solución de controversias en materia penal, en automático. Y la gente se molesta, es que no, porque yo aquí, recordemos, el derecho penal es un derecho de sangre. Entonces la gente está acostumbrada a la lucha, no. Aquí el derecho penal busca una forma de solución, sin que eso, pudiera uno decirlo de forma coloquial, crezca, ¿sí?
¿Se trata de qué? Se trata de que la persona, ¿sí?, la víctima o ofendido, obtenga lo que dice el artículo 20 constitucional, la reparación del daño, de forma inmediata, de forma rápida. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos envían a los mecanismos alternativos de solución y un especialista, porque no son ministerios públicos, la gente los confundimos porque es que me cita el Ministerio Público. No, te giran una invitación para que vayas y llegues a un acuerdo. Y cuando a uno lo invitan, y los especialistas, pues, es gente preparada, son jóvenes, gente preparada que se ha destacado en el medio. ¿Qué es lo que hace? Nos invita a buscar una solución y concertar un acuerdo. Y una vez concertado, se extingue la acción. Se aprueba. Ah, ok, te quebré el vidrio de tu casa. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos, te los pago. Pago, firmamos, estamos de acuerdo, se extingue la acción. Y con eso terminamos un conflicto. A eso se le denomina acuerdo reparatorio. Pero por si tenemos la duda y que a todos nos surge, bueno, ¿cuándo vamos a solicitar un acuerdo reparatorio? Muy sencillo, el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que los acuerdos reparatorios procederán, 1, en delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admita perdón del ofendido. Fracción segunda, delitos culposos. Fracción tercera, delitos patrimoniales cometidos sin medios violentos. Es importante, sí, es importante esto que nos explica el legislador. ¿Por qué? Porque más en el mismo artículo, la pregunta es, ¿y cuándo no procede? Bueno, en el mismo artículo, en el 187, párrafo segundo, nos dice, no proceden los acuerdos reparatorios en los casos que el imputado haya celebrado anteriormente otro acuerdo por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se traten de delitos de violencia familiar o su equivalente en las entidades federativas. Si nosotros estamos ante un delito de violencia familiar, no procede nuestro acuerdo reparatorio. ¿Sí? A ver, vamos a un ejemplo práctico. ¿Cuándo sucede esto? Cuando por descuido, ¿verdad? Porque a veces es uno muy confiado, no descuidado, muy confiado del exceso de confianza, dejamos nuestra patineta, nuestra bicicleta ahí en la calle y creemos que los vecinos nos la van a vigilar y la van a cuidar. Bueno, pasan los amigos de lo ajeno, la toman y se la llevan. En la esquina los detienen. ¿Procede un acuerdo reparatorio? Sí. ¿Por qué? Es un delito de tipo patrimonial, es un delito cometido sin violencia. Ah, pero importante lo que dice el 187, dice que antes no haya tenido esa facilidad de tener otro acuerdo reparatorio. Es decir, si la persona ya tuvo un acuerdo reparatorio y vuelve a robar, ya no procede el acuerdo reparatorio. Entonces, no sé, es cuestión, digo, por tiempo, porque estamos, el límite es nuestro tiempo, pero volvemos a repetir, es muy simple el acuerdo reparatorio, pero además es muy interesante. La gente, por ejemplo, escuchábamos algunos gobernadores y decían, el sistema no funciona. Es que los amigos los amantes de lo ajeno siguen haciendo de las suyas. No es cierto. El problema es que no existe denuncia, ¿verdad? Mientras no exista denuncia, en consecuencia, la ley o las autoridades, quienes son los responsables, pues no van a aplicar la legalidad. Y bien, vamos a continuar. En esa parte, abogado, perdón que lo interrumpa, surge una pregunta importante. ¿En qué medida existe la cultura de la reparación de daños? ¿En qué medida la víctima, la sociedad en general, tiene ese conocimiento? Porque es mejor que exista esa reparación de daños de manera directa, inmediata, se pierde menos tiempo, menos dinero,
y se obtienen resultados inmediatos. Ahora, ¿en qué medida la gente lo acepta? Principalmente las víctimas. ¿En qué medida dicen, perfecto, lo hacemos? O, por la otra parte, están a la defensiva en el entendido precisamente de lo que acaba de decir, de que existe el mito de que este sistema, el sistema penal acusatorio, pues no funciona y que lejos de dar acciones inmediatas, estamos hablando de 2008, la reforma constitucional al sistema de 2008 para 2020, pues ya van un poquito más de 12 años. Y bueno, sí existen índices de delitos de todo tipo, pero bueno, existe ese mito aún. La pregunta sería, ¿en qué medida existe esa cultura de la reparación de daños? Digo, sí, esa pregunta me parece interesante porque usted está en el ejercicio, está en ese fenómeno, está en ese estira y afloja. Percibe perfectamente esa lástima, esa preocupación, esa molestia por parte de las víctimas, quienes, ya lo hemos dicho en este foro, muchas de las ocasiones optan por no acudir a las instancias de justicia y pues toman la justicia por su propia mano. Así es, mire, como hace un rato lo comentaba, el derecho penal es un derecho de pena, es un derecho de sangre, ¿sí? Incluso, no sé si en algunas pláticas de mis antecesores hablaron del derecho de la venganza pública. Haga de cuenta que uno busca no resarcir el daño, sino uno lo que busca es que, por ejemplo, dice la gente, lo coloquial es que se refunda en la cárcel, que se pudra en la cárcel. Que se pudra. Sí, entonces y por ejemplo, digo, lo he comentado con mis alumnos en licenciatura, con mis alumnos en maestría, y lo comentábamos, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente no quiere que le reparen el carro, la gente no quiere que le reparen la ventana, la gente quiere que la persona esté en la cárcel, ¿sí? Que la gente esté privada de la libertad. Incluso la gente dice, yo no otorgo el perdón. Es que, señor, no es que otorgue usted un perdón. Es una forma de terminación, es una solución al conflicto. No tiene caso que vayamos vayamos a un tribunal, a un juicio. ¿Para qué? Para decir que 500 pesos cuesta el balón y que en ese momento lo reparan y se terminó. ¿Sí? Ahora, lo que usted comenta, la gente lo que busca es dañar, o sea, la venganza pública, es decir, yo quiero que esté en la cárcel, que no salga, ¿sí? Pero también recordemos que estamos en momentos, o hemos estado en momentos donde, por ejemplo, ¿y qué pudiera uno decir si esa persona es tu hermano? O es tu primo. O sabes qué, fue un mal momento, ¿no? Sí. Lo invitaron los amigos, estuvo en el lugar equivocado, momento equivocado, la hora equivocada. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces cambia uno totalmente. Entonces es lamentable, pero la gente y los abogados, existe poca, pues iniciativa, intención de prepararse, solamente lo que vemos en las redes sociales, en algunas, y a veces pues son situaciones fantasiosas, ¿no? Porque pues pasan despachos que solucionan todo. Ok, lo interesante sería, pues vengan, por ejemplo, a Zacatlán, o vayamos a Oaxaca, o vayamos a Tlaxcala, y a ver, platíquenme cómo se desarrolla una audiencia, ¿no? O sea, ante esos, pues ahora sí, tropiezos que se encuentra uno, incluso de la legislación, que tiene uno que promover los controles judiciales o incluso los amparos. Pero bueno, a veces nos preparamos poco, y ¿qué pasa? Cuando alguien llega, un familiar o amigo, lo asesoramos de forma equivocada. Pero bueno,
Es por eso la invitación, que nos sigamos preparando día a día y bueno, y que lo que aprendamos en las aulas o a veces vía virtual, pues lo pongamos en la práctica, que es lo mejor. Bien, vamos a continuar por el tiempo. La siguiente salida alterna se denomina suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso vamos a encontrarla en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice, ahí nos da una definición, dice 191, dice, por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que refiere este capítulo, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima ofendido y en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Repetimos, nuevamente el legislador nos dice que si cumplimos, se extingue la acción. Y a eso se denomina suspensión condicional del proceso. Ahí, ¿en qué estamos hablando? Recuerden que en la salida alterna, en la anterior, el acuerdo reparatorio, no existía la posibilidad de, por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia familiar. En este caso, aquí sí entra la violencia familiar. Y nos va a decir cuándo procede. Vamos para allá. Dice el artículo 192. La suspensión condicional del proceso procede a solicitud del imputado del Ministerio Público con acuerdo de aquel. Procederá en los casos que cubran los requisitos siguientes. 1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. ¿Cuál es la media aritmética? La media aritmética la conocemos que es la suma de la pena, de la sanción mínima con la sanción máxima dividida entre 2. A eso se denomina pena media aritmética. ¿Sí? Y dice que no exista oposición fundada de la víctima ofendido y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Entonces nosotros aquí vemos lo interesante, vuelve a dar lo mismo, dice reparación del daño, pero ahora vamos a cumplir condiciones. ¿Y cuál es la reparación del daño? Dice el artículo 194. La audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y los plazos para cumplirlo. Es decir, rompí tu parabrisas, cuesta 5,000, ¿te parece? Te voy a pagar 1,000 pesos mensuales. Estoy de acuerdo y te los pago. Pago tus 5,000 pesos cada mes, cada primero de mes pago 1,000 pesos. Pero me voy a obligar como imputado a cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Lo establece el artículo 195. Dice, el juez de control fijará un plazo de suspensión condicional del proceso que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años y determinará imponer al imputado una o varias condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? 1, residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, participar en programas especiales de la prevención y tratamiento de adicciones, aprender una profesión o oficio o cursos de capacitación en una institución que determine el juez de control, prestar servicio social a favor del Estado o instituciones de beneficencia pública, someterse a un tratamiento médico psicológico, tener un trabajo empleo, someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero y cumplir con los deberes de deudor alimentario. Tenemos y dice la última, la 14, cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de derechos de la víctima. 14 fracciones que son muy importantes y no confundamos.
imposición de medidas cautelares con condiciones. Es decir, el artículo 195 nos habla de condiciones que debemos de cumplir. ¿Para qué? Para obtener una suspensión condicional del proceso. Y esto queda que se extinga también la acción. Pero lo más importante, primero tenemos que pagar y reparar el daño causado. Entonces, es muy simple. Estas 14 fracciones no todas se aplican, se combinan de acuerdo al caso, ¿verdad? De acuerdo a la situación, vamos a utilizar algunas. Dice, ¿para qué? Pues para proteger a la víctima, para proteger a los testigos. No sé si hasta acá existe alguna duda, comentario, doctor. Hay muchos comentarios en ese sentido. Sin embargo, me están comentando que pues nos quedan casi como 10 minutos o menos. Entonces yo les sugeriría, vayamos cerrando y al último hacemos algunos comentarios muy generales. Ok, señor. Bien, y por último, lo que sí le había comentado, lo que es el procedimiento abreviado, pues sí, lamentablemente en sí la persona queda con antecedentes penales. Existe una sentencia, la cual pues se le va a aplicar una sanción. Y también aquí lo interesante de esto es que el procedimiento abreviado solo lo puede solicitar el Ministerio Público. Y dice, artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en la audiencia los siguientes requisitos. 1, que el Ministerio Público solicite el procedimiento, el cual deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que sustentan dicha acusación. 2, que la víctima ofendido no presente oposición. 3, que el imputado, ahí está lo grave, inciso A, reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral, de los alcances del procedimiento abreviado. Inciso B, expresamente renuncia al juicio oral. Inciso C, consienta la aplicación del procedimiento abreviado. Inciso D, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. Inciso E, acepte ser sentenciado con base a los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Aquí lo interesante de esto, doctor, y para todos los abogados, a veces nuestros clientes son inocentes, ¿verdad? La presunción de inocencia, artículo 13 y 20, fracción primera, ¿verdad? Apartado B, la presunción de inocencia, pero vale la pena. ¿Por qué? Vayamos al artículo 202, en la fracción tercera y cuarta, en el párrafo tercero y cuarto, y dice, es lo importante de esto, dice, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por un delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no excede de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima. Y en los casos de delitos hasta 2/3 partes. ¿A qué se refiere? Imaginemos que el delito es de 3 años. Si te vas a un abreviado, le reducen la mitad, 1 año y medio. Sí, hablemos, por ejemplo, de un delito, vámonos a un homicidio. Si nos vamos a un homicidio, si te vas por riña, te puedes ir hasta por 5 años. El siguiente párrafo, los que superan la media aritmética, dice, en cualquier caso el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en casos de delitos culposos de la pena si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito del Ministerio Público, podrá modificar oralmente en audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado. Entonces, nosotros vemos aquí en el procedimiento abreviado, sí, nuestro representado acepta la responsabilidad, porque este sistema, doctor, este sistema es un sistema garantista y es un sistema donde el cliente, vamos a ser honestos, hay gente que pese a los delitos o los hechos con apariencia de delitos que hayan cometido, son gente que reconoce y dice, ¿sabe qué? Yo sí le pegué.
Sí le pegué y le voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a un abreviado. ¿Y qué crees? Si tu delito es de 6 a 12 años, vamos sobre la mínima que son 6, te vamos a reducir la mitad. 3 años. 3 años alcanza la conmutación de la pena y vas para afuera. Solo tendrás que pagar la reparación del daño. Entonces, con eso es, considero 201, 202 del Código Nacional. Ahí está el procedimiento abreviado, señor. Nada más es cuestión de que los estudiantes, los compañeros abogados, le den una leída y ahí están. Digo, son pocos artículos los que hay que leer y lo más importante, no debemos cerrarnos a forzosamente irnos a un juicio, ¿no? Por eso existen estos mecanismos alternativos, como usted lo plantea, o soluciones alternativas de controversia. ¿Qué es lo que pasa? Nos facilita la vida a nosotros como operadores de este sistema, nos facilita, ¿por qué? Porque teniendo la precisión, la teoría del caso, la teoría fáctica, la teoría del hecho y la teoría probatoria, nosotros teniendo nuestra teoría del caso, nosotros podemos plantear, es más, no me voy a ponerme a discutir con el juez de control, vincúlalo. Pero en ese momento, terminando la audiencia, su señoría, solicito audiencia oral y pública preparatorio o una suspensión condicional del proceso. Y se va. Perfecto. Y en poco tiempo las personas están libres. Sí, señor. Y pues con eso, digo, estamos a 5 minutos y con eso concluimos. No, pues mire, es muy importante lo que nos acaba de decir. En realidad, el sistema penal acusatorio tiene muchas bondades, siempre y cuando quien lo dirige, en este caso los asesores, los representantes de la víctima, pues tengan ese conocimiento de forma y de fondo. Sí, señor. Bien, pues de esta manera estamos haciendo el cierre de esta plática tan importantísima. Reconocemos que este tema no es de dominio público y no tanto porque la información no esté al alcance de la gente. Por supuesto que hoy en día tenemos infinidad de información sobre el sistema penal acusatorio, tenemos las redes sociales de manera permanente están en congresos, en cursos, en diplomados, en pláticas, en conferencias, a donde todo lo que usted vino a decir de manera magistral, pues están a la mano de la gente. Pero bueno, a veces también como ciudadanos no nos interesa hasta que no tenemos el problema encima. Nada más y nada menos con el tema de la Constitución, los artículos que tiene la Constitución, son pocos los mexicanos que sabemos. Y vaya, somos mexicanos y se supone que debemos de tener ese conocimiento de los códigos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es algo básico, el del Estado de Puebla, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Bueno, de manera, en una palabra, es esa cultura general que como poblanos, como mexicanos debemos tener. Y bueno, quiero cerrar esta parte, pero no sin antes hacerle ese reconocimiento a usted por la manera tan elegante, tan clara y tan práctica como hizo la disertación de esta temática. En el entendido para nuestro público que 30 minutos no bastan, porque decía un abogado también de mucho renombre, como es el caso suyo, él decía, llevo 30 años en el ejercicio y estoy aprendiendo cada día. Entonces, quiero agradecerle esa parte a usted, pero también quiero pedirle que nos comparta su número telefónico y pues el nombre de su despacho para que lo podamos compartir con nuestra audiencia y pues puedan acudir a usted en un momento determinado. Probablemente ahorita no lo necesiten, pero lo van a agendar y cuando anden por la capital de la esfera, para alguna asesoría, por alguna, un saludo, pues se van a dirigir con usted en el municipio de Chignahuapan, Puebla. Así es, señor. Hay un poco de interferencia en la
en la transmisión, pero sí con mucho gusto. Mi despacho es Actium Imperium, es despacho jurídico. Mi nombre pues es José Bernardino Pérez Rodríguez. Mi número de contacto es 797-100-3542, que estamos a la orden y cualquier, incluso asesoría. Mucha gente luego dice, no tengo para pagar sus horarios, pero les quiero decir una cosa. He aprendido de grandes hombres, de grandes personas que han sido fundamentales en mi formación, y una de ellas es usted, doctor Gracias. Darío Cárcamo, que no lo hace por una situación económica, ¿verdad? A veces lo hace con esa intención de poder ayudar a los vecinos, a los familiares, a los amigos, y yo con mucho gusto doy asesorías gratuitas porque no me cuesta nada. Mi padre me apoyó mucho para estudiar la maestría, para estudiar el doctorado, y él me dijo, ayuda a la gente, y si está en mis manos poder asesorarles y decirles, está correcto lo que está haciendo su abogado, adelante. O sabe qué, sugiero no le gaste, porque hay gente que dice, no, no le gaste, o sea, no tiene caso. ¿Por qué? Por el tipo de delito. Es un delito complicado, es un delito bien armado, no le gaste. Entonces, con mucho gusto podemos asesorarlos, y ya es lo que, y bueno, ya cuando se trata de que tendremos que llevar algún asunto, bueno, ahí sí existen honorarios, porque como todos nosotros vivimos de ello, pero con mucho gusto, también si hay dudas, las resolvemos bueno, lo que el gran maestro lo dijo, no todos lo sabemos, pero en lo que esté en nuestras manos y nuestro conocimiento, con mucho gusto les podremos apoyar. Y quedamos a sus órdenes, y agradezco la invitación, doctor. Espero la plática haya estado a la altura, o haya, hayan sido las palabras acertadas. Digo, vaya, uno trata de transmitir, siempre está uno aprendiendo, y aprende uno mucho de las personas como usted. Le agradezco la atención, agradezco a Dios, y agradezco a todos los que pues tuvieron a bien estarme escuchando en este programa. Quedo a sus órdenes también, la gente que está ahí en el staff técnico. Un abrazo a distancia, porque sin ustedes pues no es posible esta transmisión. Muchas gracias. Sí, es cierto, muchísimas gracias. Me consta que si le va bien, que le ha ido muy bien en la vida, y eso es porque siempre lo encuentro sembrando virtud, sembrando solidaridad, sembrando compañerismo, y eso para las personas, para la sociedad, capitaliza en realidad todo eso que como poblanos necesitamos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya finalmente comentarles, querido público, usted nos va a dar el visto bueno y ante el público, que va a estar con nosotros, de acuerdo a lo que platicamos, el 1 de marzo, el 3 de mayo, el 5 de julio del 2021, va a estar nuevamente con nosotros. ¿Qué opina? No, es excelente, señor. Para mí es un privilegio y un honor. Y más, y bueno, digo, sí, y lo bueno, escucho, señor. vamos a cerrar con broche de oro la participación suya y de algunos otros ponentes el 12 de julio. Si las cosas siguen como están en la pandemia, lo haremos virtual. El 12 de julio es un día importantísimo estaremos realizando el Congreso Estatal sobre Cultura Jurídica en Puebla. Y obviamente que todas las personas que como usted han contribuido van a contribuir a ese capital jurídico que esta organización de la Red Jurídica de Abogados de la República Mexicana tiene, y que vamos a compartir con abogados, con la sociedad en general, con estudiantes, con investigadores. Vamos a hacer un intercambio de conocimientos, vamos a aprender de todos. Entonces, me va a dar muchísimo gusto saludarlo nuevamente. El gusto es mío, señor, y quedo a sus órdenes. Un saludo y un abrazo a todos, y de favor, cuídense mucho.
Esto de la pandemia sí ha dado estragos en las familias. Cuídense mucho, no nos cuesta nada protegernos por el bien de nosotros y de nuestra familia. Un abrazo a distancia, que Dios los bendiga. Doctor, como siempre, un honor de estar dialogando con usted. Siempre aprendo muchas cosas. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues querido público, esta ha sido la participación del doctor José Bernardino Pérez Rodríguez, una persona altamente ilustrada, una persona preparada, una persona es muy humano, es muy solidario con la gente que se acerca a él. Entonces, yo cierro esta primera participación del año, como lo dije, de manera elegante por el ponente que tenemos. Y para ustedes, querido público, que nos han acompañado en esta transmisión, quiero agradecerles y espero que caminemos de la mano durante los siguientes días de 2021. Y ustedes saben que tenemos una cita todos los lunes a partir de las 17 horas en los estudios de Radio Anime. Y bueno, su servidor y amigo Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México, les agradece la atención. Muchas gracias.